la parte de medios de cultivo y reguladores del crecimiento. Ya sabemos cuáles son, bueno, que necesitamos de un medio de cultivo con condiciones y condiciones controladas para poder llevar a cabo las técnicas de micropropagación. En la micropropagación, como vemos, necesitamos diferentes factores. Las condiciones ambientales que nosotros las vamos a manipular mediante, por ejemplo, la temperatura a las cuales nosotros cultivemos nuestras plantas, ¿sí? El pH, la luz, estas condiciones ambientales nosotros las debemos de controlar en el laboratorio. También controlamos la parte de los nutrientes con los medios de cultivo. Los medios de cultivo necesitan estar compuestos por macro y micronutrientes, que son los nutrientes que necesitan las plantas para su desarrollo, son los esenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos estos componentes que ahorita los vamos a ver a más detalle. Y también necesitamos reguladores del crecimiento. Como ya les había comentado, estos reguladores del crecimiento son fitohormonas. Las principales las tenemos aquí y también en esta presentación las vamos a ver cada una. En conjunto, todos estos factores que nosotros manipulamos en el laboratorio nos llevan a la micropropagación, ¿no? Y la micropropagación, como lo vimos en la presentación previa, pues nosotros tenemos condiciones controladas estériles. Los medios de cultivo son muy diferentes. Hay, por ejemplo, el medio de cultivo basal. Desde un inicio, cuando se inició la investigación en plantas, se trató de cultivar células de plantas en medios y a partir de esos medios a los cuales le adicionaron ciertos nutrientes, por ejemplo, algunos elementos químicos, como lo vimos en la diapositiva anterior, se fueron haciendo prueba y error, a base de prueba y error para ver cuál era el que mejor o la mejor concentración a la cual las células y las plantas crecían y se desarrollaban. A partir de ahí se empezaron a hacer modificaciones en cuanto a las concentraciones y pues de todos estos experimentos que se realizaron con anterioridad, pues salieron diferentes partes comerciales, ¿no? Ya, por ejemplo, los medios, el que desarrolló Murashik and Skog. Estos son medios basales generales para poder cultivar plantas, tienen macro y micronutrientes. Les comento que pues también dependiendo o variando las concentraciones de los micro y macronutrientes, pues se pueden tener diferentes tipos de medios. Por ejemplo, para plantas leñosas como este Lyell o McCombs, es un medio que también tiene diferentes proporciones, los macro, micronutrientes y algunas vitaminas para poder favorecer el crecimiento de estas plantas. También, por ejemplo, en la actualidad también tenemos, por ejemplo, medios para cultivo de orquídeas, ¿sí? Tenemos medios para cultivo enfocado ya a cada especie. Y pues van a variar las concentraciones, las vitaminas y también los factores de crecimiento, digo, los reguladores de crecimiento para favorecer el crecimiento de las diferentes plantas que nosotros estemos tratando de micropropagar. Entonces, de manera comercial ya hay muchas variantes. Hay, por ejemplo, el medio Murashik and Skog, que es el más común, con el cual nosotros podemos iniciar este proceso de micropropagación. Y, por ejemplo, lo podemos pedir con vitaminas, sin vitaminas, con macronutrientes o sin los macronutrientes. Hay diferentes presentaciones. Por ejemplo, este que tenemos aquí ya tiene la sacarosa, ya tiene la parte de los carbohidratos, este no. Entonces, hay diferentes presentaciones que vienen con diferentes componentes. Pero en general, el medio de cultivo para las plantas debe de tener macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y también debe de tener una fuente de carbono. La composición del medio de cultivo gobierna el crecimiento y la morfogénesis de los tejidos en condiciones in vitro. Los nutrientes básicos requeridos por las células vegetales son similares a los que aporta el suelo. Sin embargo, recordemos que tenemos que hacerlo en condiciones estériles e in vitro. Entonces, estos medios ya vienen listos para preparar y también vienen con ciertas especificaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos ya pedirlo listo para prepararlo o bien sin la fuente de carbono o sin vitaminas o con vitaminas. También están enfocados, por ejemplo, esta variación de presentaciones a la investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver o tratar de modificar algún medio de cultivo para poder ver si es más eficiente o no con nuestra planta, pues le podemos nosotros adicionar algún otro componente al medio de cultivo. En cuanto a la investigación, si ya nosotros lo que queremos es hacer la propagación para la cuestión comercial, pues podemos adquirir estos medios listos para ya nada más prepararlos y poder tenerlos incluso en stock
ya para poder, cuando necesitemos, colocar el medio en nuestras cajitas Petri o en nuestros vasos o en nuestros frascos para poder tenerlos a la mano y de manera rápida. Entonces, los macronutrientes son nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre. Esos son los macronutrientes que nosotros tenemos. Y los macronutrientes se denominan de esta manera debido a que los necesitamos en una mayor concentración, a diferencia de los micronutrientes. Los micronutrientes son el fierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, el cobalto y el yodo. Y estos micronutrientes, pues los necesitamos, son indispensables para las células, pero los necesitamos en una menor concentración. Las vitaminas son la tiamina, el nioinositol, el ácido nítrico, la piridoxina y la glicina. Y en las fuentes de carbono, pues podemos tener diferentes tipos. Por ejemplo, la sacarosa, la glucosa, la maltosa, la rafinosa o la fructosa. Ahorita vamos a ver cada uno de estos de manera individual. Entonces, los macro y micronutrientes. Como ya les había comentado, los macronutrientes son aquellos elementos que los vamos a necesitar en cantidades relativamente grandes, a diferencia de los micronutrientes, que también los podemos llamar oligoelementos, porque son indispensables, pero se necesitan en bajas o a bajas concentraciones para las plantas. La mezcla de todos los macro y los micronutrientes junto con las vitaminas, pues nos aportan todos los nutrientes que las plantas tienen cuando se encuentran en el campo. Las vitaminas, vamos a hablar ahorita acerca de cada uno de los componentes. Por ejemplo, las concentraciones de nitrógeno son elevadas en la mayoría de los medios, pero en algunas especies el exceso contribuye a desórdenes fisiológicos como la vitrificación de los tejidos. Este es el elemento más importante debido a su carácter constructivo de las principales biomoléculas y generalmente es suministrado en forma de nitrato o de amonio. Cabe mencionar, y aquí voy a hacer un paréntesis, que el medio de cultivo nosotros lo podemos preparar si nosotros tenemos estos compuestos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Sin embargo, a la larga llega a ser un poco cansado y si nosotros necesitamos hacer y eficientar y tener rapidez en el proceso, pues es mejor adquirir ya los medios preparados, ¿no? Ya que vienen con las concentraciones adecuadas de nitrógeno, de fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, etcétera. Entonces, el nitrógeno es muy importante debido a que ya les había comentado, pues nos ayuda para poder formar las biomoléculas y para que las células puedan desarrollarse lo mejor posible. Sin embargo, sabemos que a grandes cantidades y como decimos, todo en exceso es malo, entonces hay que tener las concentraciones establecidas, ¿no? Para el tipo de planta que estemos propagando. El fósforo también es considerado un elemento indispensable, por ejemplo, en la fotosíntesis, en la respiración, en el metabolismo energético de las células vegetales, ya que forma parte de la molécula de ATP. Además, es la parte estructural en muchas moléculas y estructuras celulares. De ahí que necesitamos pues, altas concentraciones de fósforo. El potasio es el elemento más abundante en las vacuolas y también está involucrado en el mecanismo de apertura y cierre de los estomas. También está involucrado en la osmorregulación y es activador de sistemas enzimáticos como las oxidorreductasas, deshidrogenasas, transferasas, sintetasas y también de las quinasas. El calcio también nos ayuda a estimular el desarrollo de las raíces y de las hojas. Forma compuestos que son parte de las paredes celulares e intervienen en la activación e inhibición de ciertas enzimas. Por su parte, el magnesio se encuentra pues principalmente en los cloroplastos, un 20% en las moléculas de clorofila y es de importancia en la activación de moléculas como por ejemplo la rubisco, la fosfofenolpiruvato carboxilasa y también la glutamato sintasa. El azufre forma parte estructural de la cisteína y de los grupos sulfidrilos, que son de gran importancia para la actividad catalítica de una amplia gama de enzimas. Entonces, como vemos, pues todos estos macronutrientes nos ayudan al metabolismo en general de las células de la planta,
nos ayuda en la parte estructural y también en las reacciones de metabolismo y como para, bueno, también para el funcionamiento correcto de ciertas enzimas necesarias para las funciones vitales de las plantas. Por su parte, los nutrientes, que ya habíamos visto cuáles son, pues se requieren en una menor cantidad, sin embargo son indispensables, ¿no? El hierro es el que se requiere en mayor cantidad de estos micronutrientes, ya que forma parte de los grupos catalíticos de muchas enzimas redox. Además, se encuentra unido a grupos tiólicos de la cisteína en algunas proteínas. Y estas proteínas son clave en la fotosíntesis, como por ejemplo la ferredoxina. Entonces, el hierro es indispensable, se requiere en menores cantidades, pero es indispensable. El manganeso forma complejos con proteínas que transportan electrones a los fotosistemas, al fotosistema 2. Entonces, de ahí su importancia para el funcionamiento adecuado de las células vegetales, además de que es activador de enzimas en el ciclo de Krebs. El zinc es escaso y se encuentra principalmente en la raíz, forma parte estructural de algunas enzimas como el alcohol, lactato y malato deshidrogenasa, e interviene en la síntesis y la conservación de auxinas. Las auxinas son un tipo de reguladores de crecimiento que lo vamos a ver en unas 2, 3 diapositivas adelante, ¿sí? Y el cobre interviene en procesos también de oxidorreducción. Por ejemplo, actúa en el sistema causante de la oxidación del ácido ascórbico, que también lo vamos a revisar más adelante. El boro facilita el transporte de azúcares a través de la pared celular en el interior de la planta y fisiológicamente está involucrado en la división y el crecimiento celular, también la germinación y la regulación hormonal. Finalmente, el molibdeno forma parte de la enzima clave de la asimilación del nitrato. Está implicado en la degradación de las bases púricas y también en la formación del ácido abscísico al ser parte estructural de la enzima que lo forma. Ahorita vamos a ver también cómo nos ayuda el ácido abscísico. ¿Okay? Entonces, en general son algunas de las funciones y de las necesidades de la planta. Entonces, estos macro y micronutrientes, por eso es importante tenerlos en cuenta. Cabe mencionar que depende de la especie, pueden llegar a variar este tipo de concentraciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para el cultivo de plantas carnívoras, pues es totalmente diferente el aprovechamiento de los nutrientes, ¿no? Y necesitan de otras fuentes de energía, otro tipo de componentes. Entonces, habría que ver bien qué especie vamos a propagar para conocer cuáles son los requerimientos necesarios para el óptimo desarrollo de la planta. Las vitaminas, ya las habíamos comentado a grandes rasgos. Las vitaminas contribuyen al crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que fungen como catalizadores de las reacciones enzimáticas, muy parecido a lo que nosotros también necesitamos las vitaminas, ¿no? De hecho, algunos de estos componentes, la tiamina, el mioinositol, el ácido nítrico, la piridoxina y la glicina, son vitaminas que también podemos llegar a encontrar en los medios de cultivo para células de mamífero. Entonces, es por eso, ¿no? Porque contribuyen al crecimiento y desarrollo de las plantas en reacciones enzimáticas. Por ejemplo, la tiamina o vitamina B1 es la más utilizada ya que forma parte de la coenzima tiamina pirofosfato y es necesaria en la conversión del ácido pirúvico a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A sabemos que es una enzima que se encuentra involucrada en el ciclo de Krebs y que por ende es necesaria para el desarrollo de la actividad funcional de las células. El ácido nítrico es considerado un componente importante de la coenzima NAD, la nicotinamida adenina de dinucleótido y de la síntesis del ADN, entonces también está involucrada en las funciones básicas de la célula. La piridoxina o la vitamina B6 está relacionada con la transformación de moléculas alimenticias en moléculas que suministran energía a la célula y participan en los procesos respiratorios. Entonces, como ven, todas están involucradas en funciones básicas y necesarias, fundamentales para el desarrollo, bueno, para las células, las funciones celulares. Por ejemplo, el
Estas vitaminas, pues, las necesitamos en condiciones bajas en el medio de cultivo, y el mioinositol suele estar unido al grupo fosfato de los fosfolípidos, estructuras pues que son fundamentales en las membranas biológicas, ¿no? En las membranas de las células. Entonces, como vemos, son necesarias para el cultivo de nuestras plantas in vitro. Los carbohidratos no nos podemos olvidar, igual que nosotros necesitamos nuestra dosis de carbohidratos, y podemos adicionarlos al cultivo en forma de sacarosa, de glucosa, de maltosa, refinosa. Aquí, por ejemplo, les pongo pues la glucosa y la fructosa. Por ejemplo, la sacarosa o el azúcar común de mesa es un disacárido que se forma por glucosa y fructosa. Y generalmente se agregan o se adicionan a los medios de cultivo para que puedan ser la fuente de carbono de las células. La maltosa, que es un disacárido formado por 2 moléculas de glucosa, o bien la rafinosa, ¿no? Que ya está compuesto por glucosa, fructosa o galactosa. Sin embargo, estos monosacáridos y disacáridos son las fuentes más comunes de carbonos que se incluyen a los medios de cultivo. Pueden venir los medios de cultivo ya con la fuente de carbono, que puede ser glucosa, sacarosa, o bien puede venir sin estos carbohidratos y nosotros se los adicionamos al medio. La sacarosa es la más utilizada. Sin embargo, la glucosa provee energía de manera más rápida, ya que es más fácil de asimilarla debido a que ya viene de manera individual la molécula. Entonces, habría que definir cuáles son los requerimientos de la planta para poder ver cuál es la mejor opción de carbohidratos que le estemos dando a nuestra planta. Los agentes gelificantes. Hay algunas plantas que pueden crecer, o dependiendo del estudio que nosotros estemos usando o que vayamos a generar, si estamos en investigación, nosotros pues podemos hacer cultivo en suspensión, ¿sí? Cultivo en suspensión, o bien, si la planta lo requiere, pues necesitamos agentes gelificantes para que le den soporte a la planta, para que nosotros la podemos introducir, se quede parada y pueda generar en la vía aérea y también la parte de las raíces. Esto va a depender pues de lo que ustedes estén haciendo. Generalmente ya se venden los agentes gelificantes y habría que ver cuál es el que más les conviene para el desarrollo de su planta o de la especie. ¿Okay? Los agentes más conocidos pues son el agar-agar y el fitagel. También, por ejemplo, los cultivos en suspensión requieren movimiento continuo. Habría que ver también si quieren hacer un cultivo en suspensión, el medio no debería de llevar los agentes gelificantes. El agente gelificante también ayuda a que no se precipiten los componentes del medio. Entonces, en los medios de cultivo en suspensión, como tenemos también los componentes básicos del medio, ¿sí? Los macro y micronutrientes, pues estos cultivos en suspensión se recomienda que se estén en constante agitación. ¿Para qué? Para que los componentes no se precipiten y además para que haya una buena oxigenación del medio. ¿Ok? Algunas plantas no requieren luz en sus raíces y se puede utilizar carbón activado, o bien para el correcto desarrollo de raíces. Por ejemplo, las orquídeas necesitamos colocarles el carbón activado, que también funciona como antioxidante y ayuda a la formación de las raíces, ¿no? Entonces habría que ver qué especies están trabajando para ver cuál es el mejor medio de cultivo. Estas, por ejemplo, son los componentes del medio Murashik and Skok, las sales basales con sucrosa. Ajá, y por ejemplo, nosotros podemos ver todos los componentes que ya mencionamos, ¿no? Tienen potasio, nitrato de potasio, sulfato de manganeso, tienen todos los componentes que ya nosotros habíamos mencionado, y algunos otros componentes que son tal vez también o sirven como estabilizadores, ¿sí? Para poder tener nuestro medio de cultivo. Entonces, si ustedes tienen dudas de cuántas son las concentraciones que tienen sus medios, pues ustedes lo pueden obtener directamente de la ficha técnica del producto, y ahí vienen todos los componentes y las concentraciones, generalmente de miligramo por litro del compuesto, de los compuestos que lo forman. Los reguladores del crecimiento
Nosotros los necesitamos en el medio de cultivo para poder favorecer el crecimiento y desarrollo de ciertos órganos de las plantas. Por ejemplo, eh, para favorecer la elongación y el crecimiento de nuestro explante, para que, por ejemplo, desarrollen las raíces, ¿sí? O, por ejemplo, para la maduración. Los reguladores de crecimiento, a grandes rasgos que tenemos, son las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno. Los reguladores de crecimiento son también conocidos como fitohormonas y estas fitohormonas tienen acción en diferentes partes de la planta. Por ejemplo, las auxinas tienden a generarse en la parte del meristemo apical o en la parte apical de la planta y su transporte pues va hacia el resto de la planta, hacia abajo, hacia el tronco, las hojas. Las giberelinas se producen también en la parte apical y también se distribuyen a lo largo de la planta. El ácido abscísico, por ejemplo, se produce en la parte de tallos y hojas o algunos frutos. Ahorita los vamos a ver cada uno a detalle y pues se distribuye a lo largo de la planta, a diferencia de las citoquininas, en donde las citoquininas pues generalmente se producen en la raíz y van hacia arriba. Todas estas, les comento, son fitohormonas porque llegan a tener efectos en otros sitios de la planta. Y pues el etileno, que generalmente se produce en los frutos maduros, en hojas secas, ¿sí? Y ayuda a la parte de la maduración. La acción hormonal de cada una de los factores de crecimiento es distinta y puede afectar a diferentes partes de la planta. Ahorita vamos a revisar cada uno de manera individual. Las auxinas, tenemos a la auxina natural por excelencia, que abreviado es AIA, o dependiendo de sus siglas en inglés, la podemos encontrar con otra abreviación. Sin embargo, en español es el ácido 3-indolacético. Y tenemos otras auxinas sintéticas más utilizadas, que por ejemplo, en este caso se utilizan las abreviaciones para poder localizarlas, la 2,4-D, que es ácido 2,4-diclorofenoxi, ácido 1-naftalenacético o ácido naftalenacético, el ácido indol 3-butírico o el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético. Estas auxinas nos ayudan, por ejemplo, a diferentes procesos biológicos de la planta, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Algunos herbicidas en concentraciones muy bajas también pueden actuar como auxinas. Por ejemplo, dicamba y picloram también tienen estas funciones similares a las auxinas, pero no se consideran auxinas, no se consideran dentro de este grupo. Se consideran herbicidas, pero nos ayudan a las funciones que tienen las auxinas. Los efectos de las auxinas son principalmente la elongación y el crecimiento de los tallos. Esto lo logran porque activan la división celular, ¿sí? También ayudan a la diferenciación del floema y del xilema. A la participan en respuestas trópicas como el gravitropismo y el fototropismo, ¿sí? También promueven la formación de raíces adventicias y laterales, pero en pequeñas cantidades. Regulan la formación floral e inhiben la activación de yemas axilares, ¿no? Lo que nos provoca la dominancia apical y el desarrollo de la planta hacia arriba. Entonces, les comentaba que las auxinas tienen efecto en la elongación y el crecimiento de tallos por la división celular. Sin embargo, en concentraciones altas, las auxinas pueden ser tóxicas y pueden afectar principalmente a dicotiledóneas. Es por eso que si no sabemos o si no hay estudios de cómo aplicar y en qué concentraciones estas auxinas, lo que podemos hacer es buscar algo parecido, una especie similar, y a partir de ahí ir modificando las concentraciones de auxinas para ver y evitar que sean tóxicas. Cuando incrementa la concentración de auxinas, se induce a la producción de etileno y el etileno provoca la maduración o la abscisión de hojas. Entonces son como efectos adversos. Las auxinas se producen principalmente en los meristemos apicales, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, en hojas jóvenes, también en semillas y frutos. Pero generalmente se encuentran en la parte apical de la planta y se distribuyen a lo largo de ella.
¿ok? Y provocan elongación y crecimiento de tallos. A diferencia de las citoquininas que se producen en la parte de la raíz, las citoquininas se producen principalmente en órganos, en órganos en crecimiento también, pero principalmente en el meristemo de la raíz, o sea, en la parte basal de la planta. Y las citoquininas nos ayudan a la división celular, o sea, es la mitosis en presencia de auxinas, formación de órganos, nos ayudan a retardar la senescencia debido a la misma división celular. También provocan el desarrollo de yemas laterales o caulogénesis e inducen en algunas ocasiones partenocarpia. Promueven también el desarrollo de cloroplastos. En cuanto a las citoquininas, tenemos, por ejemplo, a una citoquinina natural, que es la ceatina, y también manejamos algunas citoquininas sintéticas, que pueden ser la BAP, 6-benzilaminopurina, la TDZ, tidiazurón, la quinetina, 6-furfuriladenina, el BA, que es la 6-benciladenina, o bien el 2-IP, 2-isopenteniladenina. Estas son algunas de las sintéticas, también algunas, bueno, la mayoría de las auxinas son comerciales y hay algunas que, por ejemplo, las tenemos que, hay que revisar bien los, ¿cómo se dice? Las condiciones de almacenaje, porque algunas pueden llegar a ser fotosensibles, hay que colocarlas en unos frascos ámbar, se tienen que mantener generalmente almacenadas en el refrigerador a bajas temperaturas, ¿para qué? Para que cuando nosotros las coloquemos en el medio de cultivo no pierdan su capacidad de función, ¿no? Su eficiencia. Entonces, las citoquininas se generan en la parte basal de la planta, en las raíces, se distribuyen hacia toda la planta y nos ayudan a la división celular principalmente, ¿no? Esto es importante porque al final en el Kahoot vamos a preguntar estas funciones. Las giberelinas es otro regulador de crecimiento, pero este está involucrado en el rompimiento de la dormancia. Aquí, por ejemplo, les pongo un experimento en donde se usaron diferentes concentraciones de giberelinas. En unas de plano no germinaron. Este es el control, en donde sí germinaron, y esta es en donde no germinaron. Entonces, aquí podemos ver el efecto de las giberelinas, donde se colocó la giberelina, pues hubo rompimiento de la dormancia, lo que provocó pues la estimulación de la germinación. Estas giberelinas nos ayudan a despertar a las semillas. Lo que les había comentado en cuanto al rescate de embriones, nosotros podemos darle giberelinas y crear las condiciones necesarias para que nuestra semilla germine, ¿no? Sabemos que cada especie pues necesita, cada especie y cada semilla necesita condiciones diferentes. Hay algunas que necesitan obscuridad, que necesitan luz, que necesitan la humedad, y hasta que no censan todos esos factores no van a germinar. En el campo pues es muy complicado que tengamos las condiciones favorables para algunas especies. Hay algunas semillas que germinan aunque nada más las dejemos en agua, pero hay otras que son muy difíciles de germinar. Entonces aquí entra al rescate pues las técnicas de micropropagación, ¿no? Con la cual podemos germinar semillas. Y con con estas giberelinas nosotros estimulamos la germinación. También, junto con las auxinas, las giberelinas promueven pues la elongación celular, ¿sí? Controlan el crecimiento y elongación de los tallos. Promueven también división celular, debido a que pues, provocan también la germinación de la semilla, inducen a la formación y desarrollo de frutos y revierten el enanismo genético. Esto es importante que lo sepamos, por ejemplo, si estamos en investigación y empezamos a ver que por ciertas modificaciones o algunas técnicas tenemos plantas enanas, pues podemos probar y hacer experimentos adicionando concentraciones de giberelinas. Las giberelinas, por ejemplo, tenemos el ácido giberélico, el GA3, GA4 y GA7. Estas son las formas más comunes en las cuales nosotros podemos encontrar a las giberelinas para adicionarlas a nuestros medios de cultivo. ¿Ok? Estas giberelinas se sintetizan principalmente en raíces y hojas jóvenes, siendo el sitio de mayor producción en las semillas, debido a que rompen la dormancia. ¿Ok? Y ahora tenemos la contraparte, que es el ácido abscísico. El ácido abscísico promueve la dormancia de yemas en el invierno, ¿sí? Por ejemplo, para que nuestra semilla germine, pues necesitamos altas concentraciones de giberelinas, pero con, por ejemplo, ácido abscísico, pues se estimula también la dormancia de estas semillas. Regula el cierre de estomas durante la falta de agua, estimula la embriogénesis somática,
previene también la malformación de embriones somáticos. Generalmente inhibe los efectos de otras hormonas y el desarrollo de callo. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos generar un callo, pues no le vamos a poner ácido abscísico o en muy pocas concentraciones. Además de que pues promueve la dormancia de las semillas, lo contrario a las giberelinas que vimos en la diapositiva anterior. El ácido abscísico se produce en hojas, en frutos, raíces y semillas. Y ya vimos que, por ejemplo, una rompe la dormancia y la otra la promueve. El ácido abscísico es también una fitohormona que inhibe el desarrollo en tiempo de estrés ambiental. Entonces, también, por ejemplo, si nuestras plantas están sometidas a estrés, pues estas hormonas juegan un papel importante en el comportamiento de la planta. El etileno es el más fácil, es el que todos nos conocemos y a todos se nos queda en la mente. Es la hormona de la maduración de los frutos. Promueve la caída y senescencia de hojas y flores y se produce también cuando se caen y se producen estas hojas, la maduración de frutos y pues la producción de flores femeninas en ciertas especies. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen en donde tenemos la producción de auxinas, provoca la elongación, el crecimiento, la división. Sin embargo, cuando empieza la producción de etileno en la parte de la hoja, en donde se une la hoja con el tallo, pues esto promueve la inhibición de auxinas y promueve que deje de crecer la hoja y que pues se caiga la hoja, ¿no? El responsable es el etileno. Y el etileno, como sabemos también, es una hormona gaseosa, es la única que es gas y, por ejemplo, se ha visto que se usa para poder favorecer la maduración de los frutos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una fruta madura y la tenemos en un frutero con nuestras frutas que están inmaduras, pues esa fruta que está liberando etileno va a provocar la maduración de las que se encuentran alrededor, ¿no? También el etileno es utilizado para la maduración de frutos cuando están inmaduros y que son para la parte comercial. Este se produce por la mayoría de las frutas y vegetales o por algunos otros órganos, como lo son meristemos apicales, pero en pocas concentraciones. También se producen, por ejemplo, en flores viejas y en tejidos dañados. Eso es importante, ¿no? Tenemos algunos otros suplementos no definidos que también llegan a modificar o llegan a ayudarnos a cierta regulación de ciertas funciones de la planta. Estos son las poliaminas. Las poliaminas son compuestos nitrogenados, alifáticos, y se ha demostrado su efecto sobre el crecimiento, la división y la diferenciación celular a bajas concentraciones. Por su carácter policatiónico, pueden unirse a moléculas cargadas negativamente como lo son los ácidos nucleicos, proteínas o fosfolípidos y alteran la expresión génica y la actividad de algunas enzimas. En determinados casos, actúan como reserva de nitrógeno. Estas poliaminas entonces también llegan a promover la diferenciación vascular, tienen una capacidad antioxidante y estabilizadora de las membranas y provocan la diferenciación de embrioides también. También tenemos, por ejemplo, otro suplemento no definido, que serían los brasinosteroides. Estos estimulan la elongación y división celular en segmentos de tallos, inhiben el crecimiento radicular, estimulan el gravitropismo, inducen la diferenciación del xilema, aumentan la abscisión de hojas y promueven la resistencia en condiciones adversas. Estos brasinosteroides son compuestos naturales Me comentan que se me dejó de escuchar en cuanto mencioné a las poliaminas. Voy a regresarme a ese paso. Entonces, les había comentado que las poliaminas son compuestos nitrogenados alifáticos y se ha demostrado su efecto sobre el crecimiento, la división y la diferenciación celular, pero a bajas concentraciones. Tienen un carácter policatiónico
Y debido a esto pueden unirse a ácidos nucleicos, proteínas o fosfolípidos que están cargados negativamente, a lo que altera la expresión génica y la actividad de algunas enzimas. En algunos casos llegan a actuar como reserva de nitrógeno, ¿sí? Y promueven la diferenciación vascular, tienen una capacidad antioxidante y estabilizadora de las membranas y también favorecen la diferenciación de embrioides. Los brasinosteroides son otros suplementos no definidos que se llegan a colocar a bajas cantidades en los cultivos in vitro. Son compuestos naturales, son los únicos que tienen una estructura química tipo esteroidal. Se encuentran en muy, muy bajas cantidades, preferentemente en los tejidos y órganos más jóvenes de la planta. Su sitio de síntesis es el estroma de los plastidios y son almacenados en gránulos de almidón. El brasinólido es el más activo y es el más común y pueden incrementar el rendimiento en los cultivos debido a que estimulan la elongación y división celular en los segmentos de los tallos, estimulan el gravidismo, ¿no? Inducen la diferenciación del xilema y promueven la resistencia en condiciones adversas. Sin embargo, inhiben el crecimiento radicular y aumentan la absorción de hojas. ¿Okay? Esto va a variar pues dependiendo de la especie y también de la concentración en la cual lo colocamos. El último que tenemos como suplemento no definido es el ácido jasmónico. El ácido jasmónico es una molécula de señal de estrés biótico y abiótico. Entonces nos puede ayudar a proteger a la planta de insectos, disminuyendo las tasas de infestación y los daños físicos causados por los herbívoros. Sin embargo, en algunas especies puede resultar en el incremento de la susceptibilidad a infecciones virales y otros patógenos. Inducen, como les comentaba, la expresión génica de proteínas asociadas a respuestas de defensa en las plantas. Por ejemplo, pueden inducir a la acumulación de metabolitos secundarios que nos ayuden a controlar diferentes tipos de infestaciones. El ácido nítrico y el ácido ascórbico son utilizados a veces para evitar la oxidación de los explantes debido a la producción de fenoles. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos probar añadiendo ácido cítrico y ácido ascórbico para poder controlar la oxidación de los explantes. También el carbón activado, como les había comentado, se utiliza para evitar oxidación y para oscurecer el medio de cultivo a fin de que las plantas produzcan las raíces. El caso, por ejemplo, de las orquídeas, ¿no? Y de algún otro tipo de plantas también se requiere carbón activado. Y finalmente, pues ahora sí ya tenemos la producción de las auxinas, ya sabemos que se generan en la parte apical y que promueven la división celular, ¿sí? Pero no solo las auxinas, también las citoquininas y las giberelinas. Por ejemplo, para la elongación, pues las más activas son las auxinas y las giberelinas. Y para la dormancia, pues el ácido abscísico, ¿no? En cuanto a la región de las flores, bueno, tenemos acción hormonal. No se conoce muy bien la iniciación de la floración, qué hormona se ve involucrada en este proceso. Sin embargo, para la diferenciación de la flor, pues las auxinas y las giberelinas están implicadas. En la cuestión de los frutos, para el desarrollo, pues se necesitan auxinas y citoquininas y para la maduración del fruto, pues el etileno, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. En la región de la hoja, para el desarrollo de la hoja, pues se necesitan giberelinas. La senescencia, pues es el etileno y la inhibición de senescencia la podemos obtener mediante las citocininas. En cuanto a las yemas laterales o axilares, tenemos la acción de las auxinas, ¿sí? Las auxinas inhiben la formación de las yemas laterales o axilares y también la liberación de la dormancia apical la producen las citoquininas. En cuanto al tallo, pues ya sabemos que la elongación la producen las auxinas y las giberelinas. Y finalmente, pues en las raíces, la inducción de formación de raíces, las auxinas pueden promover un poco y las giberelinas lo inhiben. Esto es importante, por ejemplo, en el momento de que nosotros vamos a hacer la parte de enraizamiento de nuestras plántulas. Podemos aquí nosotros jugar con las concentraciones. Por ejemplo, la inducción, las auxinas promueven la formación de raíces y las giberelinas lo inhiben. Y pues el desarrollo, las auxinas lo inhiben, ¿ok?
También otros factores importantes que nosotros necesitamos conocer para nuestro cultivo son las condiciones de luz. Aquí, por ejemplo, ya no son reguladores del crecimiento y no tiene que ver mucho con la composición de los medios, pero son factores que nosotros manejamos, como se los mencionaba al inicio de la plática. Nosotros vamos a llevar nuestras plantas a... nosotros vamos a llevar nuestras plantas a condiciones controladas, ¿sí? En un cuarto, en un laboratorio, y sabemos que las plantas necesitan luz. Necesitan luz, ¿para qué? Para poder asimilar los electrones y, por ejemplo, se ha visto y se han hecho estudios de que a diferentes longitudes de onda, longitudes de onda podemos tener efectos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, con luz ultravioleta podemos estimular la elongación celular. Esta es necesaria para la fotosíntesis, pero por ejemplo, también la luz roja estimula las ramificaciones, el crecimiento de yemas axilares y la germinación de semillas. También está involucrada en la fotosíntesis. Y por ejemplo, con el rojo lejano, nosotros podemos inhibir la ramificación y promover la elongación de los tallos. También inhiben la germinación de semillas. Entonces se han hecho estudios de que a ciertas longitudes de onda podemos tener efectos diferentes sobre nuestras plantas que probablemente nos puedan ayudar a la producción de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Si queremos modificar algunas características morfológicas de la planta, pues nos podemos ayudar también con estos estudios que se han hecho con diferentes tipos de luz. Y finalmente, también un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de preparar nuestros medios de cultivo es el pH. A diferentes pH podemos nosotros tener mayor o menor asimilación de los compuestos que son los micro y macronutrientes. Entonces, nosotros debemos de verificar el pH y de hecho cuando nosotros preparamos los medios de cultivo tenemos que ajustar el pH para que nuestras plantas puedan asimilar todos estos componentes, ¿ok? Por eso, de ahí que es necesario contar con un potenciómetro en nuestro laboratorio de cultivo. Hay que ver el pH, se mantiene y es diferente el pH que nosotros tenemos en el medio cultivo que cuando nosotros lo llevamos. También hay algunas plantas que son sensibles a estos cambios de pH, entonces hay que conocer bien a nuestra planta para poder saber cuál es el pH adecuado. Los medios de cultivo ya vienen preparados para mantener un pH, sin embargo, siempre hay que tenerlo en cuenta y ajustarlo para que tengamos la mayor eficiencia con nuestras plantas. Y esto sería la parte del curso de medios de cultivo, los reguladores del crecimiento y los factores que tenemos que tener en cuenta para poder tener un éxito al momento de llevar nuestras plantas a micropropagar. Muy bien, pueden explicarnos si tienen alguna duda o comentario. Vamos a iniciar con las dudas que están en el chat. La primera de ellas es, ¿cuál es el medio de cultivo recomendado para el cultivo de orquídeas? ¿Requieren agente gelificante? Sí, en general sí se requiere un agente gelificante. De hecho, tenemos nosotros un medio que ya viene preparado con las condiciones óptimas para el desarrollo de orquídeas y hay algunos que adicionan ¿cómo se llama? El carbón activado y se ha visto que es mejor la formación de la raíz. Sin embargo, yo te puedo pasar un protocolo para poder cultivar las orquídeas, pero sí necesitan un agente gelificante y generalmente también lo hacen porque como son plantas ornamentales de gran interés, por ejemplo, ya las están comercializando en tubos Cependor, en un vasito chiquito y ahí te las dan ya con el medio gelificado, con tu plantita ya con raíz, ya nada más para que la trasplantes. Pero sí, en general he visto que usan agentes gelificantes, también utilizan carbono para el desarrollo de las raíces de las orquídeas y ya hay medios específicos con cantidades ajustadas y modificadas de los macro y micronutrientes para favorecer el crecimiento de estas plántulas.
Muy De ese, no, ahorita comercial no me viene ninguno a la mente, bien. pero yo te lo puedo investigar para ver cuál es el más utilizado en cuanto a la parte de maíz. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué medio de cultivo se recomienda para las plantas insectívoras? De ese medio no me acuerdo el nombre, pero sí también tenemos, ya hay unos medios comerciales en donde ya están específicos para plantas carnívoras y sí tienen variaciones en en los micronutrientes y tienen también otro tipo de suplementos. Pero sí, de hecho, todas estas preguntas que de momento no me vienen todas a la mente de los nombres de los medios. Sí hay, sí conozco que hay, ya los he revisado, pero no me acuerdo ahorita bien a detalle. De todas formas, yo se los voy a mandar como retroalimentación al finalizar el curso. Pero sí hay ya especializados para plantas carnívoras. Sí, la presentación se va a mandar vía correo electrónico junto con esta serie de preguntas y retroalimentación de Rosa respecto a todas las dudas que han surgido. Continuamos con otra pregunta. ¿Por qué se emplea el extracto de peciolo en pepino y fresa? Esa parte del extracto de peciolo creo que lo leí, pero la verdad, o sea, sinceramente ahorita no sé bien para qué se utilice. Necesitaría yo revisarlo bien y si quieres yo te mando también la explicación en cuanto lo tenga, porque de ese no había, me parece que sí lo había escuchado, pero no, ahorita no tengo una respuesta bien a tu pregunta. Muy bien, continuamos. Sí, se les va a enviar toda esta información, también el protocolo y lo que está comentando ahorita Rosa. Otra pregunta, el medio Washish Morashish and Scott, ¿es para todas las plantas en general o funciona para el aguacate? Sí, el Murashik o Aneskuk o MS, como generalmente lo conocemos, se recomienda para poder iniciar las pruebas de cultivo de alguna planta. Sin embargo, no sé si o sea, sí se ve que lo puedes aplicar en general para el crecimiento de cualquier tipo de planta. Sin embargo, no sé si para el cultivo de aguacate debe de haber alguno ya específico y más especializado. Puede que haya uno más especializado o puede que haya una variante o que utilicen otro con el cual tengas mejor rendimiento. Sin embargo, lo puedes usar porque es el general, ¿no? Es como el medio basal que puedes utilizar para iniciar los cultivos en vitro. Pero igual, lo podemos checar. Te digo, hay muchos manuales en donde ya vienen los medios que recomiendan para el cultivo de fresa, de aguacate, de berries, de diferentes especies. La siguiente pregunta es, para plantas que germinan muy rápidamente, como es el caso del amaranto, ¿ese desarrollo también se obtendría realizando micropropagación? ¿O en ese caso es más conveniente no realizarla? A ver, sí, nada más. También hay algunos, también hay protocolos para poder también hay protocolos para poder favorecer la germinación. Si es rápida, muy probablemente no va a ser más rápida también con la micropropagación, sin embargo, se puede buscar si ya se ha probado modificarlo y hacerlo más eficiente, más rápido, adicionando algún regulador del crecimiento. Se puede ver favorecido
sí, sí se puede ver favorecido en algunos de los casos. De igual forma, les digo, todo esto yo les voy a dar la retroalimentación de todas las preguntas y los comentarios que me van a llegar. En cuanto al protocolo de orquídeas, si se va a retomar como ejemplo más adelante, durante el curso no, sin embargo, se les va a enviar la información con la que contamos y también podrá haber comunicación vía correo electrónico para dar más información. Sí, si gustan algún otro tipo de información, mándenme sus dudas en cuanto, por ejemplo, al cultivo de orquídeas. Les podemos dar también cierto tipo de asesoramiento en caso de eh, que tengan dudas, ¿no? Mándenos cuáles son sus dudas en el chat y nosotros buscamos y tratamos de hacer la retroalimentación directa con ustedes.